Bueno, nos encontramos en esta ocasión para hablar de la lógica aristotélica. En particular, lo que vamos a hacer en esta ocasión es explicar el silogismo. Y pues vamos a desarrollar algunas de sus partes componentes, básicamente explicar qué es un silogismo, cómo se le expresa estructuralmente y después veremos algún método para obtener la validez de argumentos. Y el método que vamos a utilizar va a ser en realidad los diagramas de Venn. ¿Ok? Para esto también tendremos que revisar, pues obviamente algunos conceptos básicos, como las proposiciones categóricas. ¿Ok? Entonces lo primero que debemos de entender es cómo es que entendió Aristóteles a los silogismos. El silogismo en Aristóteles fue estudiado en algunos de esos libros que nos han quedado para la posteridad. Y en este caso él analizó un silogismo como un razonamiento que tenía pues dos premisas y de las cuales se extraía una conclusión. Sin embargo, la manera en la que él entiende los enunciados que van a poder representarse formalmente en un silogismo no es como en la lógica proposicional, sino que es de acuerdo a entender que un enunciado está compuesto en realidad de pues algunos conceptos que se relacionan de una manera particular. Podemos obtener digamos, una relación de clase entre pues los conceptos que se están relacionando en algo que él llamó proposición categórica. Una proposición categórica es una aserción con cierta forma. Vamos a empezar a hablar de pues cualquier proposición y después diré cómo se les clasifica. Por ejemplo, una proposición que dijera un abogado es astuto. Ok, Aristóteles entonces lo primero que hace es utilizar siempre la cópula o el verbo es y lo va a relacionar entre dos conceptos en donde uno lo va a tomar como sujeto y el otro como predicado. Podemos, digamos, modernamente hablar de esas dos partes. Ahora bien, en realidad el sujeto va a hacer referencia a una clase de objetos y el predicado también. Entonces, básicamente la lógica aristotélica es un tipo de lógica acerca de clases. Sin embargo, estas clases en realidad son tomados como términos de manera lingüística y son términos que de acuerdo a la posición que tienen en el enunciado pues van a ser tratados de manera diferente. Bueno, aquí lo que vemos también es que pues hay dos propiedades que quiere aislar Aristóteles, que es que hay oraciones que afirman, como es esta, y habrá oraciones que hagan lo contrario. Por ejemplo, que diga un abogado no es astuto. ¿Ok? Entonces Aristóteles quería tratar estas oraciones o estas afirmaciones y negaciones de un modo muy particular y muy controlado. Entonces a eso le llamó cualidad. Digamos, la cualidad es uno de los conceptos que quiere representar a Aristóteles y se va a referir a que una proposición es afirmativa o es una afirmación o es negativa o es una negación. ¿Ok? Por otro lado, también quiere aislar un concepto que es la cantidad. En este caso, ambas expresiones usan una cantidad que es particular y la quiere distinguir de la cantidad que va a ser universal. En un momento voy a dar un ejemplo de una cantidad universal, pero de una vez la voy a, digamos, escribir aquí. Cantidad universal o bien particular, donde particular hace referencia a un individuo o a un elemento de una clase, como
representado por un término, y el universal va a hacer referencia a todos los individuos que pertenecen a la clase, todos los individuos. De hecho, estos son los términos que él va a utilizar para hacer referencia a cantidad universal o particular. Por ejemplo, si decimos todos los abogados son astutos, pues bueno, lo que encontramos aquí es que tenemos los mismos conceptos, sujeto y predicado, con la cópula son o el verbo son, y se está asignando la cualidad, que es afirmativa, y la cantidad, que es universal. Cantidad que es universal. Entonces, para Aristóteles esto le hacía entender que había afirmaciones individuales y generales. Las individuales son aquellas que hacen referencia a una cantidad particular, y las afirmaciones generales son aquellas que pues tenían una referencia a una cantidad universal. ¿Ok? Sin embargo, esto se combina, ¿no? Obviamente, tenemos que la cantidad se combina con la cualidad, y podemos entonces pues tener afirmaciones que son universales, afirmaciones que son particulares, etc. De hecho, lo vamos en un momento a ver con mucho cuidado. Esto es lo que genera los llamados enunciados categóricos, es decir, enunciados que afirman o niegan de manera particular o universal. Enunciados categóricos. Los enunciados categóricos son la base del silogismo en realidad, y Aristóteles los representaba de una manera abstracta. De hecho, la cuestión aquí es que en sus libros Aristóteles se dio cuenta de que podía utilizar especies de variables y que podía sostener entre los enunciados relaciones abstractas que siempre se estaban cumpliendo de cierta manera muy interesante. Y Aristóteles pues va a descubrir lo que se entiende por pues validez, básicamente. Cuando él escribe, por ejemplo, acerca de la deducción, que es un argumento en el cual, dadas por supuestas ciertas cosas, se sigue con necesidad de algo distinto a tales cosas supuestas, por ser las cosas como son, lo que nos está diciendo es pues un análisis, o nos está extrayendo una noción de argumento que lo defiende presentando los enunciados categóricos, y en particular los silogismos categóricos. Entonces, el plan de Aristóteles era mostrar que cualquier argumento válido podía ser expresable en las formas deductivas de un silogismo, lo cual, por cierto, no es del todo verdadero. Es, tomado, directamente, es falso, porque hay muchas más formas, pues, deductivas, ¿no? Hasta de los silogismos, de los que él pudo encontrar. Pero bueno, poniendo la piedra de toque, o el inicio de, pues, la lógica formal, pues, fue un grande Aristóteles, ¿no? Entonces vayamos a que los enunciados categóricos son en realidad, o se dividen en 4 clases. Los de tipo A, los de tipo E, los de tipo I y los de tipo O. Los enunciados categóricos de tipo A, ¿cuáles son? Bueno, en realidad son los argumentos que van a ser afirmativos y universales, o universales afirmativos. Son del tipo todos los sujetos, los que, la categoría o el término que entre aquí, son de tales o cuales maneras. Un ejemplo: todos los niños son pequeños. O el de todos los abogados, que habíamos dicho antes, son astutos. ¿Ok? Los enunciados de tipo o E, los enunciados categóricos de este tipo,
pues van a ser aquellos que son universales pero negativos y se comprenden como ningún S es P, donde quiere decir que pues no hay algún S que sea P, ¿ok? Ningún S es P, todos no son P. Entonces, pongamos un ejemplo, ningún americanista es inteligente. ¿Ok? Piensen en cualquier ejemplo que a ustedes les llame la atención, ¿no? Ahora, los enunciados categóricos de clase I son aquellos que son, pues, particulares y afirmativos. Algún S es P, se está indicando la propiedad que se cumple en esta categoría. Pongamos algún ejemplo. Algún ejemplo es adecuado. Ok, y después tenemos los enunciados categóricos tipo O, en donde naturalmente pues tenemos que son enunciados negativos particulares. Entonces algún S no o E no es P, o como se le suele escribir para evitar, digamos, problemas de traducción, algún S es no P, ¿ok? Poniendo, digamos, la cúpula antes de, pues, de que se presente la negación, ¿ok? Vaya, ¿para qué nos interesa esto? ¿Por qué nos interesa esto? Bueno, a Aristóteles le interesaba, pues, mencionar que existen estas posibilidades en términos de cantidad y cualidad para efectos de después, pues, digamos, presentar argumentos en donde se presenten relaciones entre premisas y conclusión. ¿Ok? En un momento vamos a poner un ejemplo, pero no sé si se están dando cuenta de que, pues, esto, pues, simplemente es una combinatoria entre los conceptos de lo universal, particular, en donde, por ejemplo, en este X vamos a tener lo universal, digamos, en estos dos elementos, ¿sí? Y por otro lado tenemos lo particular en estos dos elementos de aquí a acá, ¿sí? Ok. Y digamos, en este lugar vamos a tener lo afirmativo. Vamos a representarlo con un plus o con un más. Y acá de este lado tenemos la noción de lo negativo, ¿sí? Digamos, en este eje. Ok. Entonces simplemente se está combinando lo universal con lo particular. Digo, lo universal con lo afirmativo, lo particular con lo afirmativo. Y del mismo modo lo universal con lo negativo y lo particular con lo negativo. Entonces esta es la manera más simple de pensarlo y de extraer en la cabeza, digamos, las combinaciones. Y bueno, pues se utilizan estas letras A, E, I, O, simplemente como indicativo de un orden, ¿ok? Es como si utilizamos las vocales, ¿no? El A, E, I, O. Y bueno, ya no existe ninguno que corresponda con el U. Pero bueno, vamos entonces a mencionar como una nota intelectualoide que este tipo de clasificación, digamos, entre los juicios categóricos, que así les llamaron los medievales, viene de el trabajo de estos sujetos religiosos que se dedicaron, digamos, a extraer un montón de organización en los libros aristotélicos, y ellos fueron los que le asignaron, digamos, nombre o la representación A, E, I, O a los, pues, enunciados universales afirmativos, universales negativos, etcétera, ¿no?
Ok, entonces vamos a poner, ahora sí creo que podemos pues poner algún ejemplo. Regresaremos después a esta sección desarrollando algo que se llama el cuadro de oposición. Pero por el momento quiero más bien presentarles algún ejemplo de cómo podría funcionar pues este tipo de razonamientos. En particular, el clásico es, y se los voy a mostrar, todos los hombres son mortales. Vamos a decir en este caso Aristóteles, cambiando un poco el asunto. Aristóteles es hombre, por lo tanto, pues Aristóteles, vamos a llamarle Ari, es mortal, ¿ok? Aunque pues se enojen, digamos, los amantes de Aristóteles, bueno, yo creo que no hay ningún problema de llamarle así a nuestro cuate Aristóteles. Ok, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a tratar primero de indicar qué tipo de enunciados son. Pues ya lo sabemos, este es el enunciado A, este es un enunciado de tipo I y este va a ser un enunciado de tipo I. Entonces tenemos un argumento cuya primera premisa es A, es decir, es un enunciado categórico A, es un universal afirmativo. Y la premisa 2 es un enunciado de tipo I, en donde tenemos un particular afirmativo. Y de ahí se desprende como conclusión, pues el enunciado también de tipo I, que es un particular afirmativo. ¿Ok? Ahora, en realidad la manera en la que Aristóteles va a analizar esta situación es hablando de los términos que componen o que están adentro de cada enunciado. Por ejemplo, en este caso tenemos los hombres. Ese es un término que está presente en esta primera posición o en una posición inicial en la primera premisa. ¿Ok? Entonces fíjense que ahora vamos a hablar de las posiciones. ¿Ok? Y la idea es que Aristóteles va a encontrar pues ciertas relaciones entre estos elementos o estos términos. Y de hecho esto va a generar ciertos patrones de razonamiento, que son las llamadas así figuras del silogismo. Es decir, las figuras del silogismo son, digamos, las formas que reviste un silogismo según cierta posición que cumplen pues estas partes que se llaman términos, ¿ok? Que se presentan en las premisas. Entonces, aquí lo que tenemos es que vamos a tener una serie de nombres. Primero vamos a empezar con el término que se está repitiendo, ¿ok? En la premisa 1 y en la premisa 2 de este argumento, que es en este caso hombre. O bueno, hombres, ¿no? Digamos, no altera mucho el que tenga un plural. Es la misma clase de objetos o el mismo término. Y ese término se va a llamar el término medio y lo vamos a representar con una M, ¿ok? De manera abstracta. Entonces el término medio es aquello que va, digamos, a repetirse en las premisas de mi argumento. Y los otros términos, pues van a ser aquellos que no se van a repetir en el argumento y que van a ser diferentes. El término que se le llama el término mayor se lo voy a representar con una letra mayúscula y va a estar en la parte siempre superior de la premisa que se utilice. También lo pueden entender como el predicado, digamos, de la conclusión. Va a acabar siendo el predicado de la conclusión. Ok, y entonces se presentaría, como ustedes lo ven, en la parte de abajo como predicado de la conclusión. Y el término menor es el término de la premisa menor o de la segunda premisa, que por eso se le llama, supongo, menor, que está abajo, y la mayor porque está arriba, que también tiene una cantidad mayor, normalmente hablando, o equivalente a la premisa de abajo, o la 2. Entonces esta es la que se va a presentar como sujeto de la conclusión. Y le voy a poner S, ¿ok? Entonces, repito, tenemos que M es término medio, que T es
término menor o término que pertenece a la premisa menor, la que está abajo, o la 2 en el silogismo, y luego la T mayúscula, que en este caso representa el término mayor, o el término de la premisa mayor, que suene repetitivo, muy simple, ¿no? Muy lógico, o el de la premisa 1. Ok, entonces esto me permite a mí abstraer, digamos, cierta forma que tiene el argumento. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Vamos a eliminar el lenguaje natural que estamos utilizando de manera cotidiana en este argumento. Y pues creo que ya lo podemos trasladar a esta sección. ¿Ok? Entonces, ya la utilización de los términos. Entonces lo que podemos decir es que todos los m's son t, ¿ok? Que, digamos, t, que sería en este caso Ari, es un m, y ahí la conclusión es que t es t, ¿no? O en otros términos, vamos a representarlo con los otros términos usuales. M, todos los M son P. Un S es M. Por lo tanto, S es P. Fíjense cómo esto es exactamente lo mismo. Simplemente son dos maneras de expresar la misma idea. En esta lo que se está atendiendo es el uso de términos. Y lo que se está destacando es dónde están las premisas. Porque la T minúscula viene de la premisa menor, o la 2. Y la T mayúscula es la premisa mayor, o la premisa 1. ¿Ok? Eso es lo que se está destacando en esta forma de representarlo. Ahora, si observamos esta otra presentación, pues lo que se está destacando es más bien la forma que tiene la conclusión, en el sentido de que tiene presente un sujeto y un predicado. Y eso es lo que, digamos, se está observando en la parte superior. De todas maneras, son exactamente lo mismo. ¿Ok? Nosotros vamos a utilizar en su mayoría esta forma. Creo que va a ser mucho más sencilla de analizar, pero digamos serían equivalentes. ¿Ok? Ahora hay otra cosa que nosotros podemos naturalmente extraer, y es esta parte del universal en las premisas y esta parte del particular, ¿no? Esta sección de que nos estamos refiriendo a solo un individuo de una clase, un algún, ¿no? Que ese es el término general, es decir, algún. ¿Ok? Algún cualquiera es tal, ¿no? Tiene cierta propiedad. Y en realidad esto ya está representado con estas letras que son, digamos, los tipos de enunciados categóricos, ¿ok? De tal manera o de tal suerte que nosotros podemos eliminar eso, quedarnos simplemente con esto. Vamos a ordenarlo un poquito mejor y colocar qué tipo, digamos, de enunciado categórico es el que se está presentando. Y aunque esto no forma parte del argumento, nos da un indicativo de cómo funciona el mismo. ¿Ok? Entonces, simplemente es una manera de presentar el argumento. De hecho, podemos borrar el son. Y de esta manera tenemos pues lo que se considera como la forma de la figura representada en el argumento. ¿Ok? Curiosamente tenemos que, pues en teoría, las figuras que nos dicen los expertos
que van a manifestar validez se organizan en 4 figuras. Estas figuras las pueden investigar en internet, hay mucho material de esto, pero la idea básica es que las figuras tienen ciertas características. Por ejemplo, existe la primera figura, que es precisamente a la que corresponde nuestro argumento presente. La primera figura es la que siempre tiene una estructura de este estilo, en donde el término medio pues se presenta en una diagonal y pues el sujeto de la oración, o el término medio en este caso, digo el término menor, perdón, está en una posición en la premisa menor, ¿no? Claramente esto siempre es lo que va a pasar, de hecho, en todas las figuras, que el término mayor va a estar en la premisa mayor y va a presentarse como predicado de digamos, de la conclusión, ¿ok? Visualmente creo que lo están observando de una manera más adecuada con los colores. Y bueno, si ustedes se dan cuenta, entonces lo que muestran las figuras es la posición que se mantiene en este tipo de argumentos, que si se dan cuenta pues está aquí. Y lo que pasa es que va a haber más figuras. Por ejemplo, la segunda figura es aquella que corresponde con el siguiente patrón, que es que el término medio se encuentre en esta posición, mientras los otros términos siguen respetando el hecho de que el término menor está en la premisa menor o en la segunda, y el término mayor o T mayúscula está en la premisa mayor, ¿ok? Digamos de esta manera. De hecho, siempre vas a tener este orden en la conclusión, que está compuesto por el término menor como sujeto y por el término mayor como predicado, ¿ok? De la expresión. Entonces, nunca te vayas a equivocar. Creo que esto no es tan difícil de pensarlo. Simplemente sigue esos patrones, ¿ok? Voy a colocar aquí colores para que lo veas con cierta claridad a qué conceptos pues nos estamos refiriendo y cómo se manejan las figuras. Y lo que hace a la figura especial es quizá el término medio, ¿sí? Esta sería la segunda figura. La primera figura ya la habíamos puesto aquí, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces fíjate que esta es toda la información que necesitamos para analizar relaciones entre los argumentos. Y la idea es que, pues, la primera figura manifiesta una noción de validez. La segunda figura también, y va a haber 4 figuras, ¿ok? Entonces, no vamos a olvidar nuestro argumento, lo vamos a aislar, pero fíjate que lo único que ya necesitamos después de, digamos, haber hecho nuestro análisis, pues es tomar en cuenta la forma lógica del argumento. Entonces, con lo que nos vamos a quedar es simplemente esta información de la primera figura. Recuerda que el término medio en la primera figura es aquel que podemos extraer con una diagonal del término medio, ¿no? Es muy fácil pensar en el sujeto como el término medio, el término menor de la premisa, es decir, siempre va a aparecer en esta posición, y el predicado siempre en la parte superior. Entonces, la segunda figura es que el término medio se encuentra en la parte derecha y lo demás se sigue respetando, ¿no? Como anteriormente. La tercera figura, el término medio va a estar en una diagonal inversa respecto de la primera figura, y vamos a tener otra vez el sujeto y el predicado en el orden adecuado, es decir, el sujeto en la premisa menor, porque es un término medio, ¿ok? Y la cuarta figura siempre es,
La cuarta figura va a ser aquella que va a tener el término medio. Perdón, la tercera figura no es así. La tercera figura es esta, en donde el término medio se va a mover en la parte de enfrente, así. Y la cuarta figura es ahora sí, digamos, la diagonal inversa. ¿Ok? Una disculpa por, digamos, ese desliz. Pero de hecho siempre, digamos, hay una manera de siempre recordar esto, y es lo que estaba pensando ahora, que es que yo siempre pienso como en un sujeto que se está tambaleando. Y así es como me lo memoricé yo. Digamos, hay 4 posiciones en el silogismo, ¿no? Esta posición, digamos, lo único que yo tengo que memorizar es el término medio. Entonces yo me imagino, o así es como me lo aprendí, y espero que a ustedes les agrade esto, y si no, pues espero que no los confunda. Pero el punto es que el término medio es como un sujeto que va medio borracho y que se está cayendo en la primera ocasión en que aparece. Pasa el tiempo, en el segundo tiempo, la segunda figura, él se trata de poner, digamos, erguido, parado, dando un paso hacia el frente, ¿no? O sea que va a estar en esta sección. Y después se va a ir un pasito para atrás, que se está como cayendo, pero sigue erguido. Pero claro, en ese tercer momento, pues no va a poder sostenerse y se va a ir para enfrente. Y entonces se va a estar como cayendo, ¿no? Entonces, la idea es que, pues como que tienes una cosa que está en diagonal hacia atrás, ¿no? De esta manera. Luego se yergue hacia la derecha, dejando un hueco, ¿no? Luego regresa y luego otra vez se cae, ¿no? Lo que esto me indica es una manera, digamos, de memorizar dónde se encuentra el término medio. Y de esa manera tú vas a recordar posteriormente cuáles son todas las figuras. ¿Ok? Creo que esta es la manera apropiada de, pues de... Bueno, es una manera, no digo que es la más adecuada, pero pues es una manera chistosa, ¿no? De pensar las figuras como momentos de secuencia en donde un sujeto borracho se va, digamos, cayendo, ¿no? Entonces, bueno, opíname ahí en los comentarios si esta explicación te gustó, si te resultó bastante extraña o confusa. Pero el punto es que te aprendas o te memorices dónde está en cada figura el término medio, ¿ok? Son en estas posiciones. Y que recuerdes que el sujeto no va a cambiar de posición, siempre se mantiene la premisa menor, mientras que, digamos, el predicado de la conclusión siempre va a estar en la premisa mayor, en las 4 figuras silogísticas. Ahora bien, la complicación aquí es saber cuándo funciona la primera figura, es decir, con qué enunciados categóricos va a funcionar. Y bueno, resulta que hay una característica que siempre se va a mantener, que es que la premisa menor debe ser afirmativa y la mayor debe de ser universal. Quiere decir que si seguimos esa regla, pues vamos a poder sacar pues todas las combinaciones. Entonces decimos que la premisa mayor va a ser universal, mientras que la premisa menor debe de ser necesariamente afirmativa. Ok, recordemos nuestro ejemplo que tenía esta estructura A, I, ¿cierto? Y seguía la primera figura. Y para seguir la primera figura, pues evidentemente seguía pues esta situación, ¿no? Entonces, lo que sucede en ese caso es que vamos a tener una
premisa mayor universal de hecho afirmativa, aunque lo afirmativo no es necesario, y entonces cumple la propiedad. Y la premisa menor es afirmativa porque sí, ¿no? Aunque también tiene otra característica que es particular, pero eso no importa en este caso, ¿ok? Entonces los medievales se dedicaron en realidad a sacar este tipo de cosas con mnemotecnias específicas para extraer, digamos, esta información de cuáles son todas las posibilidades que se cumplen en la primera figura con respecto a estas características. Y ellos utilizaron estos nombres chistosos para indicar qué enunciados categóricos se están utilizando como premisas y como conclusión. Ellos, por ejemplo, le hacían aprender a los escolares, ¿no?, que se aprendieran que en la primera figura, Bárbara representaba un argumento de tipo A, en donde A es la premisa 1, bueno, y la premisa 2, y la conclusión también es de tipo A. Y si te das cuenta, están cumpliendo las características porque de la primera figura tiene que ser universal la premisa mayor, si lo es, y tiene que ser afirmativa la premisa menor, y si lo es. Y si eso se da, entonces en la primera figura, es decir, respetando el patrón que está escrito ahí arriba, pues este argumento siempre será válido. Y la pregunta es, bueno, ¿eso es cierto? Pues piénsatelo un poco más, digamos, regresando si quieres a nuestro argumento original, cuando decíamos que todos los hombres son mortales. Pues lo que estamos diciendo en realidad es que no existe un hombre que sea inmortal, ¿no? Por ejemplo, siguiendo pues algunas doctrinas religiosas, ¿no? No porque seamos creyentes ni nada, sino porque es la idea en donde se manifiesta que existió una persona, por ejemplo, que pues es inmortal, o que fue de cierta manera inmortal, ¿no? Eso lo rechazaría. Eso es lo que, digamos, no está incluyendo todos los hombres son mortales. No existe uno que sea inmortal, ¿ok? Pero bueno, el punto es que la premisa 2 dice que Aristóteles pues es un individuo con la característica de ser hombre. Como habíamos dicho antes, que todos los que sean hombres van además tener la propiedad de ser mortales, y es el caso que Aristóteles pues es hombre, pues naturalmente que debemos de concluir que Aristóteles pues es mortal, porque si fuera inmortal pues no sería un hombre, pero sí lo es. Entonces no hay manera en la cual digamos que Aristóteles no es mortal, ¿ok? Entonces esa es una manera de probarlo, como argumentándolo, digamos, dialécticamente en la plática y mostrando eso. Otra es refiriéndonos a pues las figuras, pero otra que creo que es bastante ilustrativa de la manera en la que razonamos es el diagrama de Venn. Y lo que voy a hacer ahora es presentar para este argumento el A, I, que no A, que de hecho le llamaron los medievales Darí. Se cumple, digamos, la relación. También se va a cumplir para Bárbara, cuando tengo un universal afirmativo en premisa 1 y en premisa 2, o mayor y menor, también se puede extraer la conclusión y va a ser necesariamente cierta, ¿no? O sea, va a cumplirse el patrón de validez. Ok, te recuerdo que si no sabes qué es la validez, simplemente es la idea en donde si supones la verdad de las premisas, entonces necesariamente la conclusión será también verdadera. Ok, entonces vamos a ir a presentar los diagramas de Venn. Ok, voy a borrar, digamos, gran parte de lo que ya hicimos. De todas maneras ya te he enseñado cómo recordarlo.
Y si no, pues puedes regresarle a este video y pues anotarlas, ¿no? En algún lugar, o ir a los textos, a la información que existe en la red, muy buena, por cierto, alguna. Y pues podemos pues progresar en nuestro avance de la explicación. ¿Ok? Y entonces lo que queremos es, vaya, representar de cierta manera los conceptos de universo, estos conceptos que estaban aquí, de hecho. ¿Ok? ¿Y cómo le hacemos? Bueno, hubo un sujeto que pues, se llamó Ben, que tuvo esta idea en este contexto y en realidad en otro, ¿no? Que es un contexto más matemático. Digamos, todos deberían de conocer un poco de John Ben, matemático y lógico británico, gran representante de pues de cómo representar gráficamente un razonamiento. Él pues estudió en la Universidad de Cambridge, no me recuerdo, y pues es interesante que se le recuerde mucho por simplemente el diagrama. Ok, entonces vamos a ver cuál fue su idea, cuál es la idea general de los diagramas de Venn. Bueno, pues los diagramas de Venn van a representar las relaciones establecidas entre los términos que componen a los enunciados categóricos de tipo A, de tipo E, de tipo I, de tipo O. Y para eso va a tomar en cuenta pues círculos como representando conjuntos de clases. Yo les decía en un principio que pues en realidad la lógica aristotélica es una especie de lógica de clases o de conceptos tomados como pues sí, conjuntos de cosas. Entonces la teoría de conjuntos es lo que se toma aquí en cuenta, pero creo que la idea es muy simple y es toma en cuenta un círculo como indicando una clase de cosas. Recuerda nuestro ejemplo, ¿no? Todos los hombres son mortales. Y voy a representar a H con mayúscula para ya no escribir hombres y M con mayúscula. Esto es lo que se hace mucho para representar los términos en la lógica aristotélica. Nota que aquí H no representa una proposición completa, sino un término de clase. Es decir, el conjunto representado en este caso por un círculo también, en donde tenemos a los hombres. ¿Ok? Y le llamamos pues H. Entonces imagínate que si en realidad le hiciéramos un zoom a todo lo que está aquí adentro del círculo, pues encontraríamos pues a los hombres, donde incluimos también a las mujeres, ¿eh? Simplemente es una cuestión histórica esto de que ellos hablaban de hombres, pero a lo que se referían era ser humano, ¿no? ¿Sí? Y también, ¿no? Digamos, añadiendo pues homosexuales y todos están incluidos aquí, ¿no? No discriminamos, esa no es la idea. Pero entonces todos los hombres están ahí adentro, ¿ok? La idea entonces dice es que todos los H's son mortales y necesitamos otro círculo para representar la idea de M, ¿ok? Entonces en principio tendremos pues dos diferentes pues clases en donde una es H y la otra es mortal. Y la mortalidad, pues aquí estarían cosas que son mortales. Por ejemplo, los hombres, pero también los perros, los gatos. Vamos a dibujar un gato. ¿Cómo me sale? Este es un perro, por cierto. Un gato, pues, ahí está el gato. Bueno, sí, creo que sí me salió bien, ¿no? ¿O no? Todas las cosas que son mortales estarían aquí. Y afuera, las que no lo son. ¿Ok? Por ejemplo, una mesa pues estaría aquí afuera, no puede estar adentro, ¿ok? Porque no es mortal. Igualmente acá, un gato pues estaría en la parte externa, ¿cierto? De los hombres, porque pues un gato no es un hombre, aunque a veces le digan a su novio o a su hermano, pues eres un gato, ¿no? En fin.
Creo que la idea es pues clara, ¿no? Que aislamos en formas de representar con círculos las clases de cosas. En este caso H para hombres y en este caso M para mortal, ¿ok? Y entonces la idea es que nosotros estamos combinándolos en el juicio A, estos dos conceptos, ¿ok? De tal manera que lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer es ver las relaciones que tienen, ¿ok? Y para eso, vamos a juntar estos dos círculos de manera que se exprese una relación, ¿ok? De hecho, a lo mejor creo que ustedes van a observar algo bonito o interesante si dejo esos dibujos, ¿no? Ahí adentro. Lo que queremos representar es los hombres. Y fíjense cómo vamos a poder hacer la intersección, ¿no? De hombres que son mortales al mismo tiempo. Y estarían pues en esta parte, ¿sí? De hecho también quedarían hombres acá afuera como inmortales. Pero ahorita van a ver cómo se combinan las cosas para que salgan los resultados, digamos, que se establecen en el silogismo, ¿ok? La idea simplemente es que necesitamos, como con cierta claridad, ver que haya relaciones abstractas entre, pues, dos clases de cosas representadas en este caso por las letras, ¿sí? Entonces, bueno, creo que aquí no hay mucho problema, ¿cierto? Y entonces lo que vamos a hacer es cómo representar el concepto de todos, y todos que son afirmativos, porque eso es lo que se está agregando en A. Y eso lo vamos a poder representar, como les decía. Imagínate que tú tienes aquí a los hombres, todos están aquí dentro de este círculo. Y afuera de ese círculo pues está un gato, ¿no? que es mortal, o un perro, o cualquier cosa que sea mortal y que pues no sea hombre. Y entonces tú lo que quieres manifestar es que todos los hombres, o sea, todos los H's son mortales. Y para eso vas a tener que eliminar, ¿no? Digamos, borrar la idea, negar la idea de que haya hombres fuera de la mortalidad. Eso es lo que afirma. Y esto que estoy rayando en este momento, digamos, colocando con negro, me está indicando que ahí no hay nada, ¿sí? Que todos los hombres de hecho estarían aquí, ¿no? En esta parte de la intersección. Aquí. Pero esta es la manera en la que se representa el juicio A. Y la parte blanca en este caso particular significa que si hay alguien que existe, está viviendo aquí. ¿Ok? Es decir, ahí están todos, ¿no? Todos los hombres. ¿Ok? Pero bueno, obviamente para simplificar el asunto, no colocamos ningún dibujo, sino simplemente lo presentamos de esta manera. O bien en los libros tú podrás ver que se representa como rayando esta sección de esta manera. ¿Ok? Simplemente lo que significa esto es que aquí no hay nada. Y esto va a representar que todos los H's que sí existen, que están aquí, pues de hecho son mortales. ¿Ok? Bueno, de la misma manera explicaré a E, a I y a O como enunciados categóricos. Vamos a E. ¿Qué es lo que pasa con E? ¿Cómo se representa en pues en este tipo de estructuras, ¿no? Bueno, E se representa de la siguiente manera. Tomamos el primer concepto y el segundo concepto. Y vamos a llamar a ese primer concepto S y al segundo P. Como tratando de hablar de sujeto y predicado. Y imagínate que el ejemplo es abstracto, es ningún S es P. ¿Ok? Ese sería el enunciado categórico. Esto se representa de la siguiente manera. Yo voy a rayar esta sección. ¿Ok? La intersección, que es el traslape entre el círculo S
y el círculo P, que está aquí, ¿sí? Esa parte que comparten, que comparten S y P, ¿ok? Entonces, ¿por qué se representa ningún SSP de esta manera? Porque de nuevo lo que estamos haciendo en este caso es indicando que aquí no hay nadie. Y por lo tanto, si es que existe alguien, pues estará como S, estará aquí, en esta parte. Y si te das cuenta, ninguno de ellos es P, porque está fuera de P. No tocan a P. ¿Ok? De nuevo, la representación normal es sin ningún elemento, es esta. ¿Ok? Bueno, entonces continuamos con eso. Y vamos ahora a representar el enunciado categórico I. Y de nuevo vamos a tener a S y tenemos a P. Y lo que hacemos en ese caso es que vamos a tener que decir algún S es P. Es un enunciado pues particular afirmativo. Y lo que tenemos es que solo hay un elemento específico. Y eso usualmente se pone como con un tachecito, como indicando un putito. Y supongo que para que se vea más, pues lo tachamos, lo identificamos. Es como si le hiciéramos un zoom. Ah, mira, ahí está un sujeto. Aquí está un sujeto, ¿no? Lo agarramos. Típicamente se pone con un tache y va a estar en la intersección. Porque precisamente eso es lo que me está manifestando esta expresión. Que algún S está ahí y tiene el carácter de P. Fíjate que si yo lo pongo afuera, si estoy diciendo que hay algún S, pero no es P, porque está fuera de P. ¿Sí lo ves? Entonces tengo que poner a I de esta manera. Y esta sería su representación estándar. Ahora a O, pues ya te imaginarás cómo es. De nuevo tenemos los dos conceptos. Y tenemos pues una relación entre esos dos conceptos. Llamémosle a uno S, este círculo se llama S y este P. Y decimos que algún S es no P. ¿Cómo le podemos hacer en esa situación? Bueno, algún S no es P significa que hay algo en S que no está en P. Y es lo que les decía hace rato, ¿no? Entonces fíjate que todas las representaciones son distintas. Lo cual pues tiene que ser así porque todas las, digamos, proposiciones son diferentes. Recuerda cómo se manifiestan A, cómo se manifiesta E, cómo se manifiesta I y finalmente O. ¿Ok? Entonces ya podemos ahora representar nuestro argumento original. ¿Se acuerdan que era A, I, I? Y que era de la primera figura, ¿cierto? Y la primera figura era esta figura en donde tenemos, digamos, la diagonal hacia la derecha. Tenemos S, tenemos P. Esta es la primera figura, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es, primero, asignar estas letras a los círculos, como lo hicimos de hecho en mi primer ejemplo. Entonces, lo que te das cuenta también es que tienes tres diferentes letras, ¿cierto? M, P y S. Tienes que relacionar tres conceptos distintos en donde uno me va a permitir el enlace, por decirlo así, entre las premisas, que es el término, el famoso término medio. ¿Ok? Entonces, pues lo que vamos a necesitar van a ser en realidad tres círculos que al mismo tiempo se están relacionando. Y eso lo hacemos de esta manera muy elegante. ¿Ok? Entonces, tenemos tres conceptos, pues simplemente pues asignémoslo, da igual en dónde estén, pero vamos a poner, digamos, aquí a S, aquí a... Bueno, vamos a poner el término medio en medio, ¿no? ¿Qué les parece? Parece que está más ordenado de esa manera. ¿Ok? Entonces, S será este y P será este. Y fíjense cómo entonces yo voy a, pues, utilizar mis distintas reglas de representación. En este caso, pues voy a
utilizar colores para que, digamos, ustedes vean cómo está funcionando esto, ¿ok? Entonces vamos a ir a la representación de A, digamos, de esta expresión, del universal que tiene a M con P. Fíjense que lo que tengo que hacer es ir directamente a mi representación de el universal afirmativo, que es esta que está aquí. Entonces, ¿cómo se representa eso? Pues se representa negando el primer término que aparece, ¿no? Que en este caso, pues es este que está aquí, que es M. Negando quiere decir que lo voy a llenar en relación a P, porque queremos mencionar ahí la ausencia. Fíjense cómo lo hago. Tenemos entonces, ubicamos a M y a P, estos están aquí, y lo que tengo que hacer es pues decir que no hay ningún, más bien que todos los M's son también P's, y por eso tengo que rayar todo lo que es M, pero no P, que está fuera de P, de esta manera, ¿vale? Y ya terminé de representar pues esa premisa. Y luego lo que tengo que hacer es representar la premisa, la 2, y tenemos ahí, en ese caso. Y bueno, voy hacia ahí, que está en este lugar, y veo cómo se representa. Y lo que tengo que hacer es colocar en medio de S y de P un existente, ¿no? Porque lo que dice esto es algún S es M. ¿Sí? Aquí. Entonces voy a buscar a S, voy a buscar a M, los observo, y entonces necesito colocar un existente en la intersección, esta sección. Pero yo ya sé que no lo puedo poner aquí porque no hay nadie ahí, según M. Ahí está vacío. ¿Se acuerdan? Que lo que expresábamos con A es que no hay nada ahí, ¿cierto? Entonces no puede estar en ese lugar, tiene que estar aquí. Esa es como la idea en esta sección. Claro, si tú tuvieras que ponerlo antes, una premisa, digamos, individual, yo lo que te pediría es que lo pusieras en medio de la intersección con respecto al concepto no relacionado, que en este caso es P. ¿Por qué? Porque lo que me va a querer decir esto es una ambigüedad, que es que X podría haber estado acá o acá. Y ya después, la segunda premisa que, digamos, vayas a escribir, pues te va a decir dónde queda ese algún. Y entonces, en este caso, pues yo ya puedo saber que, pues como aquí está rayado, pues no existe ahí, sino que existe de este lado. ¿Ok? Entonces simplemente hago esa aclaración para que en el futuro no tengas problemas de cómo representar las cosas. Pero en este caso, bueno, la voy a poner acá porque yo ya sé que aquí no hay nada. ¿Ok? Y entonces, cuando yo represento las premisas de mi argumento, yo ya terminé. Yo ya dejo de escribir y simplemente observo, analizo qué es lo que pasó. Y lo que tengo que ver es si me surge en el dibujo la conclusión de mi argumento. Y en este caso, pues es una enunciado categórico de clase I o de tipo I, donde tiene que haber un X entre S y P. Entonces voy a S, está acá, entonces el círculo de S lo tomo en cuenta y el de P. Y tengo que ver que haya un tache ahí. Pero yo ya no voy a hacer nada. Yo ya no puedo meter mis manos, ya no puedo hacer el tache, sino que tengo que observar, simplemente ver con mis ojitos si esto está de hecho dibujado. Y de hecho, si tú lo estás observando, te das cuenta de que entre S y P debe de haber un tache, y efectivamente hay un tache entre S y P. ¿Sí lo ves? Está aquí, porque es parte de S y parte de P, lo cual quiere decir que sí, efectivamente se representó la conclusión a partir de representar pues las premisas siguiendo las reglas del diagrama de Venn. ¿Ok? Y esto es precisamente lo que demuestra el diagrama.
demuestra que al representar, digamos, las relaciones de las premisas, se sigue con necesidad, digamos, el dibujo de la conclusión. Y esto es la validez en realidad. Es otra forma de ver validez, en donde la representación de A, E, I, O en realidad es la verdad de el tipo de enunciado categórico. Y al, digamos, asumir la verdad de la premisa 1 o representarla y hacer lo propio con la premisa 2, surgió con necesidad la verdad o representación de la conclusión. ¿Ok? Entonces, pues espero que te haya sido claro esta explicación, porque a lo que te invito es a practicar, digamos, como ejercicio. Piénsate en el siguiente argumento. Piensa que tienes como premisa todos los cítricos son frutas con vitamina C. ¿Ok? Esa sería tu primera premisa. Como aquí está representado, ¿no? Suculentamente, de hecho. La premisa 2, todos los limones son cítricos. Y pues te pido que obtengas como conclusión pues que todos los limones son frutas con vitamina. ¿Sí está bien? Lo que tienes que hacer es primero encontrar el juicio, digamos, la forma de enunciado categórico que corresponde a cada premisa y a la conclusión. La segunda tarea es que me digas cuál es su figura del argumento. Y la tercera tarea es hacer el diagrama de Venn. Y finalmente que me digas si el argumento es válido o inválido. Será inválido cuando no pasa lo que sí sucedió en nuestro caso, que es que no surgió el dibujo a partir de dibujar correctamente pues la representación de la premisa 1 y la premisa 2 en un silogismo clásico aristotélico simple. ¿Ok? Entonces creo que hemos visto bastantes cosas. Espero que haya sido claro. Te pido como siempre que me des un like y bueno, simplemente pues espero que te haya servido. Déjame un comentario y nos vemos la siguiente ocasión. Bye, cuídate mucho.